Buenos días. Llegamos hoy a Mateo capítulo 12 y dice así. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Y Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que sólo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿No han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Ellos esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Y Jesús les responde, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende tu mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente y entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no lo revelaran quién era. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver, y la multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro dijeron, con razón puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo y su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y también saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice.
Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrá que dar cuenta de toda palabra inútil que han dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Y Jesús le respondió: Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra, y entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Y alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: Miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, es un texto con mucha miga. Hay varias cosas interesantes de las cuales nosotros podemos aprender también. Una de las cosas principales que menciona este texto es el conflicto con los religiosos. Uno de los conflictos surge en cuanto a la interpretación de la ley. La ley, como nos enseña la palabra de Dios, está para llevarnos a Dios y protegernos del mal, y que podamos disfrutar y vivir plenamente. La ley no es el fin en sí mismo, es un camino hacia Dios. Debemos diferenciar entre esas leyes universales, otras que son leyes para los judíos nada más, otras que son interpretaciones de la ley, otras que son tradiciones religiosas basadas en esa interpretación de la ley. Lo mismo que los judíos, nosotros tenemos que tener cuidado entre lo que realmente Dios pide de nosotros y cómo nosotros interpretamos y acostumbramos a vivir esas cosas. En un momento Jesús dice que Él es mayor que el templo y que todo lo que eso representaba, el templo, la ley, el sistema religioso. El templo era un lugar de encuentro con Dios, un lugar para escuchar a Dios, para ofrecerle a Dios sacrificios y para adorarle. Jesús es el lugar perfecto de encuentro con Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es quien merece todo nuestro servicio y adoración. Él dice en algún momento: misericordia quiero y no sacrificio, hacer el bien está por encima de las tradiciones y los mandamientos. Cuando uno se encuentra con Jesús, siempre es llevado a tomar una decisión, la de seguirle, seguir sus consejos, o la de rechazarle. Dios tiene un límite en su misericordia. En uno de los pasajes proféticos cumplidos en Jesús dice que será hasta que la justicia salga victoriosa. En un sentido, esto ya ocurrió en la cruz, cuando el Señor Jesús murió por el pecado de toda la humanidad y su justicia venció al mal y a Satanás,
pero no vemos que ese mal y que esa victoria final ya esté realizada. Empezó en la cruz, pero terminará en su segunda venida, cuando Él venga de nuevo. Por tanto, ahí será definitivamente su justicia victoriosa. Para nosotros, por tanto, y para cualquier ser humano, Jesús es la única esperanza segura. Como termina diciendo ese texto profético, en su nombre esperarán los gentiles. Lo único que nos priva de estar eternamente con Él, como nos enseña este pasaje, es la blasfemia, el rechazo contra el Espíritu de Dios. Todos daremos cuenta de nuestras palabras. Con nuestras palabras seremos justificados o condenados. Con nuestras acciones se conocerá quiénes somos. Solamente el que hace la voluntad de Dios es aquel que está incluido en la familia de Dios. Por último, destacar que Jesús menciona que la señal que Él ofrece como garantía de su autoridad es su propia muerte y resurrección, igual que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Necesitamos tener nuestra vida en orden. Si hemos sido liberados por la muerte del Señor del mal, debemos ser llenos de su Espíritu para que no nos llene de nuevo el poder del mal.